Damos al Señor toda la gloria, toda la honra y la alabanza, y a usted la más cordial de las bienvenidas para estar con nosotros a esta hora de la noche. Le doy primero la bienvenida a todos los que están a través del streaming y los que nos van a escuchar en sus hogares, familia, cada familia que está reunida con sus mascotas, con sus espacios, con su vida, que quieren compartir con nosotros esta noche de Un Café con Dios. Bienvenidos en todos los lugares, no solamente de Medellín, de Antioquia, Colombia y para todos los países en el mundo que nos amplifican y siguen con nosotros en esta noche de Un Café con Dios. Hoy tendremos, pues, como siempre, usted puede entrar a mi Facebook, que mi Facebook oficial es José Raúl Hernández. Usted puede entrar a mi Facebook, ahí me va a encontrar, ¿cierto? Y hacemos Facebook Live, estamos en vivo para transmitir esta noche. Todavía no entramos por cuestiones de la música, pero ya en un momento entramos con los que se van a conectar a Facebook. Recibimos a los que están en el streaming a esta hora de la noche. Estuve enviando unos streaming esta semana para que usted vuelva y se conecte, lo tenga muy pendiente. Y también los que están a través de colombia.com, también allí nos puedes amplificar en la emisora virtual y nos puedes seguir ahí. Recuerde que puede entrar a nuestra página de Instagram y darnos seguir. Síganos, denos me gusta, síganos y quédese con nosotros en la página para que podamos tener muchos más oyentes y que podamos tener muchos más seguidores allí en nuestra página. Así que esta noche bienvenidos a este espacio. Les quiero dejar en compañía de una buena melodía. Este es Así como David danzaba. Yo creo que todos la conocemos. Es una buena canción. Yo soy el pastor Raúl Hernández. Le acompaño otra voz gospel que le acompaña durante el día. 24 horas de programación continua a la cual no cesamos, no quedamos debiéndole nada, porque si queremos que siempre la programación llegue a su corazón. Esta es una noche especial. Recuerde que el Señor tiene su corazón, su mano está en las manos, su vida está en las manos de Dios, el corazón suyo está en las manos de Dios, y la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
llega la noche y nosotros nos disponemos al tiempo del devocional y de nuestra oración. Juntos despedimos este día en la presencia de nuestro Dios. De lo más profundo de mi corazón. De lo más profundo de mi corazón está la presencia del Señor. Qué bueno saludarles a esta hora de la noche entonces, para que usted se quede con nosotros. Recibimos a todos los que van a estar con nosotros en Facebook, a través de Facebook Live a esta hora, en mi Facebook, José Raúl Hernández. Si usted desea entrar a la página y quedarse con nosotros, me envía un saludito por allí o envía algo bien importante para que pueda identificarlo allí en la página. Para todos los que nos amplifican a esta hora, bienvenidos al Café con Dios. Deseamos que la palabra llegue a su corazón con una palabra de poder, de autoridad. Y hemos venido compartiendo, quiero contarle que hemos venido compartiendo sobre el rey Ciro. Dios le envió un encargo a Ciro, ¿cierto? Voy a poner en contexto su vida, de quién era el rey Ciro o por qué el rey Ciro fue escogido, ¿cierto? Allí en el espacio que Dios tiene y cómo se le llamaba y por qué Dios desató una profecía a través del profeta Isaías y cuál era el propósito entonces de Dios desatar. Se habla de que Ciro es un rey que se menciona más de 30 veces en la escritura. El rey Ciro, o se le llamaba, se le identifica en la Biblia, se le identifica como más de 30 veces y se le identifica en la Biblia como Ciro el Grande. También Ciro II o Ciro el Anciano, que reinó sobre Persia entre el año 539 y 530. Recuerde que para la época antes de Cristo los años venían de más a menos. Entonces se habla que él pudo haber reinado del año 539 hasta el año 530. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los años se van devolviendo, no subiendo, sino antes devolviendo. ¿Por qué? Porque el propósito era que tenían que llegar los años al año 0 o al año 1 para poder cumplirse la historia al año 1 de Cristo. Entonces, 539 al 530 se le reconoce como que este rey, ¿cierto?, era pagano. Ciro era pagano porque era Ciro el rey de Persia. Y es importante para la historia judía porque bajo su mandato se permitió que los judíos regresaran por primera vez a Israel después de 70 años de cautiverio, ¿cierto? Ellos habían estado cautivos en Babilonia, regresan, pero Dios coloca a un hombre allí en la historia que tiene algo grande que ver. Es como haber colocado al rey Artajerjes, era como haber colocado al rey Nabucodonosor y muchos reyes que Dios usó para que su pueblo fuera bendecido, ¿cierto? Y una de las cosas tan interesantes es que bajo este rey llamado Ciro el Grande o Ciro el Persa, ¿cierto? Los judíos regresaron por primera vez a Israel después de haber estado 70 años de cautiverio en Babilonia. Porque recuerde que cuando muere Belsasar, después de que profanó los utensilios del templo en su fiesta pagana, se le dividió esa misma noche el reino, ¿cierto? Se dividió el reino de Babilonia. Listo. Este Ciro, lo quiero que leamos siquiera al menos 3 versículos de los primeros del capítulo 45 del libro del profeta Isaías, que era donde teníamos la lectura esta semana. Bienvenido, hermano John, un abrazo para ti, para la familia John, un abrazo. Listo, muy bien. Dice entonces allí en Isaías 45, 1 al 3, voy a leer hasta el 3, 4, hasta el 4. Dice, encargo de Dios para Ciro, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Hablamos de lo que significaba que Dios te tome de la mano derecha. Le dice, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Verso 2, yo iré delante de ti, le dice Dios a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, ¿cierto? Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hablé el domingo en mi congregación, tuve la oportunidad de predicar que Dios nos puede escoger. Y si Dios nos va a colocar en una tarea X, Y o Z, Dios puede cambiarte el nombre. No por adorno, sino por una circunstancia bíblica o una circunstancia espiritual. ¿Para qué? Para que haya más, no popularidad, sino para que haya un significado diferente de cómo Dios va a dirigir tu vida. Bueno, entonces les hablé el domingo y hablé acá, ¿cierto?
que el hombre de la iglesia más grande del mundo, que está en Corea del Sur, donde a la oración no asisten 5 personas, asisten 2.000, 3.000 personas en la madrugada en Corea del Sur a la iglesia del Evangelio completo, ¿cierto? El nombre original del fundador de la iglesia, de esta iglesia, el nombre original de él es Nito Chen, Nito Chen, pero Dios le permitió y le cambió el nombre al doctor David Paul Yonggi Cho. El doctor David Paul Yonggi Cho es ese hombre que fue cambiado su nombre, y su nombre es autor de libros, ¿cierto? Y es un hombre conocido en la historia. Quizás como Nito Chen no lo iban a conocer, pero Dios le permitió llamarse David Yonggi Cho, que es el pastor de la iglesia más grande de Corea del Sur. Dios es el que nos pone nombre, no porque no nos guste el nombre o a él no le guste el nombre que nos colocaron cuando nacimos, sino porque es de la historia de Dios hacer esto. Recuerde que estuvimos hablando sobre Números 13 estos días en la congregación. Para muchos que escuchan, toqué un tema en el Números 13 que hablaba sobre abundancia y promesa. Y hablar de abundancia y promesa significó que Josué no se llamaba Josué, sino que Josué se llamaba Esdras, y Moisés, de parte de Dios, le colocó el nombre llamado Josué. Ahí está. Entonces soy yo el Dios que te pongo nombre. Dios te pone nombre. Verso 4, por amor de mi siervo Jacob, ¿cierto? Y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Mire Dios cómo es de específico. Por amor de mi siervo Israel, de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido. Entonces, ¿por qué te estará llamando Dios a ti? ¿Por qué te estará llamando Dios a ti? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde te está colocando Dios en la historia de esta humanidad? ¿Dónde te va a colocar Dios en la historia de este tiempo? ¿Cierto? Cuando dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esto nos da a entender que posiblemente el rey Ciro no conocía, pero me llama mucho la atención cómo comienza el capítulo 45 del profeta Isaías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. No solamente lo llamó, sino que lo ungió. Ya era ungido para el Señor, ya Ciro el rey. Entonces, en una de las profecías más sorprendentes que podemos encontrar en este espacio de la profecía del profeta Isaías, valga la redundancia, hacia el rey Ciro, dice que en una de esas profecías más sorprendentes de la Biblia, el Señor le reveló a Isaías el decreto de Ciro para liberar a los judíos, ¿cierto? Dice, 150 años antes de que Ciro viviera, el profeta lo llamó por su nombre y da detalles de la bondad de Ciro hacia los judíos. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someterlo. Le quiero volver a leer esa porción del estudio porque dice que él profetizó, Isaías profetizó 150 años antes de que Ciro viviera. Mire cómo Dios se adelanta. Y entonces, Dios nos puede haber hablado hace mucho tiempo, pero va a llegar el día en el que Él nos va a colocar en su plan y nos va a colocar en su propósito. Y dice que 150 años antes de que Ciro viviera, el profeta lo llamó por su nombre, porque el profeta conoce y sabe y es revelador de la voz de Dios, del proceso de Dios. Y da detalles de la bondad de Dios hacia Ciro para los judíos. Dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien lo tomé por la mano derecha para someter ante él naciones. Te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Eso está en Isaías 45:4. Y dice también que hay una evidencia en su soberanía sobre todas las naciones. Dios dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y lo escogió antes de que el profeta lo conociera. Y sabe una cosa, tuvo que hacer lo que Dios dijo que iba a hacer porque no mandaba él en su corazón, porque el que mandó en el corazón de Ciro se llama Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué tan tremendo es nosotros como seres humanos querer entender el propósito de Dios y no querer hacer el propósito de Dios? Yo estoy seguro, voy a decirlo en mis palabras porque voy a especular un poco,
estoy seguro en mis palabras que si él le habla de frente al profeta, al rey Ciro, quizás el rey Ciro se hubiera negado. Pero cuando la palabra estaba dicha, la palabra estaba escrita, dice que lo evidenciado de ese llamado que Dios le hizo al rey Ciro antes de que conociera al profeta, dice que había evidenciado su soberanía sobre las naciones. Dios dice de Ciro, es mi pastor. No lo llamó solo ungido, no lo llamó solo siervo, lo llamó pastor, ¿cierto? Y dice, y cumplirá todo lo que yo quiero. Así que si usted que está en la red, usted que escucha, usted que está en la virtual, usted que nos escucha en el streaming, usted que cree que el llamado de Dios es para 200 años después, o que usted no, Dios dijo, usted es mi pastor y todo lo que yo quiero lo cumplirá. Y a veces nosotros diferenciamos, si Dios no me da, si Dios no me entrega, si Dios no me hace, si Dios no me ayuda, yo no le sirvo. Si Dios no me habla, si Dios no me pone en una buena posición, si Dios esto, si Dios, yo no le sirvo. Pero resulta de que Dios trae profetas que ponen palabra en tu caminar y te confirman lo que tú vas a hacer. Y mire lo que le dijo a Ciro, y cumplirá todo lo que yo quiero. No era lo que Ciro quería y era un rey pagano. Váyase a Eclesiastés 2 y al final de Eclesiastés 2 dice que aún para bendecir a sus hijos, Dios dice de esta manera, y haré que el pagano, que el impío sea prosperado y lo que tenga se lo voy a dar a mis hijos. Así de sencilla es la palabra de Dios, así de poderosa es la palabra de Dios. ¿Qué podemos entender? Nos habíamos quedado entonces en el versículo 2 la semana pasada, pues es el estudio pasado que fue el lunes, nos quedamos en el verso 2. Yo iré delante de ti. Mire que la profecía fue 150 años antes, ¿cierto? De que él se pudiera ver con el profeta. Y hay una cosa muy interesante también, y es que allí, ¿cierto? Dios dijo, cuando yo lo escoja, él va a ser tomado por mi mano derecha. ¿Usted se alcanza a imaginar lo que es ser tomado por la mano derecha de Dios? Mira, hermano, eso es una cosa, como diría un amigo mío que hace mucho tiempo no lo veo, eso es una cosa de locos. ¿Cómo que Dios me toma por la mano derecha y me ayuda? Y la Biblia dice, y mi diestra es la que te sustenta. Amén. Y mi diestra es la que te lleva en gloria. Y mi diestra es la que te ha protegido. Y la diestra de Dios es la que nos protege todos los días. Y él dice aquí en el verso 2, y yo iré delante de ti, le dijo a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos. ¿Habían lugares torcidos? Sí. ¿Los iban a ver? Sí. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. O sea, lo que no se puede abrir, yo lo abriré. Y relacione ese texto de la Biblia, relaciónelo con Apocalipsis capítulo 3, verso 8. He aquí que yo tengo una puerta abierta grande, la cual nadie podrá cerrar. Dice, ni los cerrojos, ni las puertas de bronce, ¿cierto? Y los haré pedazos. Dios quita lo que tenga que quitar. Usted a veces cree que Dios no lo va a hacer, pero Dios a usted ya le mandó la palabra, ya le dijo que iba a pasar. Dios a usted le está insistiendo, Dios a usted le está diciendo. Y el día que usted no le diga a Dios, el día que usted le diga a Dios, pues es que yo creo que es que de pronto quizá quién sabe, Dios dice, aquel que está en el secreto, aquella que clama en el secreto, la que sí llora, la que dice Dios, úsame, dame a mí esa bendición. Esa es la persona que Dios va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque en el secreto le está pidiendo a Dios que lo levante. Ahora, Ciro tenía un decreto. Y el decreto de Ciro era liberar al pueblo judío en cumplimiento de la profecía que estaba registrada, ¿cierto? Y está registrada en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 22 y 23. Y en el primer año de Ciro, ya había hablado, esta palabra ya había sido dado en el libro de las Crónicas, que son las crónicas de los reyes que gobernaron a Israel. Y dice, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia, o Ciro el Grande: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá.
quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba también allá, y el Señor su Dios sea con él. Otros libros del Antiguo Testamento mencionan a Ciro, Esdras y Daniel en el mismo propósito. ¿Por qué? Porque aconteció en la misma época cuando ya fue partido y dividido el reino de Babilonia. Pero allí, esto es lo que dice el rey Ciro: y cualquiera que se congracie con la puerta, con la casa de Dios, también suba, y el Señor su Dios sea con él. ¿Para qué levantó Dios a Ciro? Lo levantó para liberar al pueblo, lo liberó. Lo levantó para ser pastor, para ser ungido, para ser líder. Lo levantó siendo rey. Lo llamó, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Ciro le levantara casa. Ciro levantó casa, permitió que el pueblo judío levantara casa. Pero no solo eso. Ciro fue designado para edificar la obra de Dios en las naciones en ese tiempo. Para eso fue llamado el rey Ciro. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y Ciro, Dios le dijo, para que pudiera hacer la obra, siendo rey, aunque tenía economía porque gobernaba mucha parte de la tierra y muchas naciones, Dios le dijo a Ciro: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados y las riquezas de las naciones. ¿Por qué? Porque él necesitaba todas las riquezas para hacer esta obra de Dios. El rey Ciro ayudó activamente a los judíos a reconstruir el templo, ¿cierto?, de Jerusalén, bajo la orden de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Amén. Ciro devolvió los tesoros del templo a Jerusalén, porque estaban en Babilonia, en Persia en ese momento, y permitió que los gastos de construcción se pagaran con el tesoro real. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 4 al verso 11, ¿cierto? Y del capítulo 6, verso 4 al verso 5. Ahora, la generosidad de Ciro ayudó a reanudar las prácticas de adoración al templo que había decaído durante los 70 años de cautiverio de los judíos. Algunos comentaristas indican que el decreto de Ciro de reconstruir Jerusalén fue el inicio oficial de lo que hoy se conoce como el judaísmo. El judaísmo. Entonces, qué importante es entender que si Dios te escoge, que si Dios te llama, que si Dios pone en tu caminar la economía, las finanzas, las riquezas, te levanta, es para bendecir su obra, hacer su obra. Y no solo eso, sino que va a llamar los líderes, va a poner los líderes en el camino, va a colocar gente influyente. Este hombre, al gobernar las naciones, no tenía que ver con los gobernantes de las naciones. Pues lógico, porque él era el rey. Él tenía que ver con ellos, ¿cierto? Ahora, entre los judíos deportados de Jerusalén y Judá, posteriormente puestos bajo el gobierno de Ciro, puestos ellos, se encuentran el profeta Daniel, que de hecho nos dice que Daniel sirvió al menos hasta el tercer año del rey Ciro. Daniel, siendo un príncipe del pueblo de Dios, le servía al rey Ciro. Y Daniel era un profeta, y Daniel llegó a ser el profeta por encima de los sacerdotes paganos de Babilonia. Llegó a ser el jefe de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu diferente, dice la Escritura, pero en él estaba un espíritu, el espíritu de Dios, ¿cierto? Qué importante también entender que, siendo así, es probable que Daniel tuviera alguna participación con personas en el decreto que se hizo en apoyo de los judíos. El historiador Flavio Josefo, que es un historiador fuerte para la historia de los cristianos o de los judíos en la historia del mundo, Flavio Josefo dice que Ciro fue informado de las profecías bíblicas escritas sobre él en las antigüedades de los judíos. La persona que le habría mostrado los rollos a Ciro era Daniel, un alto funcionario de Persia. Porque él sirvió en varios reinados. Sirvió en el de Nabucodonosor, en el de su hijo Belsasar a lo último, sirvió en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. Lo más interesante de la Escritura no es entender eso, es entender cómo Dios lo toma. Y dice que Dios le pone a él para sujetar naciones, para desatar lomos. Oiga, sujetar naciones, porque él era el rey de esa época. Y él desató naciones con su inteligencia y con su sabiduría,
¿cierto? Para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas nunca, nunca, nunca durante el tiempo de Ciro se cerraron. Toda puerta que Dios abrió en el reinado de este hombre fue una puerta abundante. Ah, pastor, es que yo creo que Dios a mí no me puede abrir las puertas. ¿Y por qué no crees que Dios lo puede abrir si Dios lo está diciendo en su palabra? Es que la palabra no es la palabra es de todos los tiempos, la palabra es para nosotros. Fue aplicable para Ciro, pero esa palabra también es para tu vida, tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que te sustenta y Dios es el único que te sostiene de su mano derecha. Eso es lo que dice la palabra. Quiero entonces ahí, el verso 4, en el verso 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel yo te escogí, te llamé por tu nombre. Pero quiero que se devuelva al versículo 2, ¿cierto? En el versículo 2 y al comenzar el versículo 3, mire lo que dice a esta persona. Yo iré delante de ti, no tengas miedo, y enderezaré lugares que no conoces que están torcidos. Quebrantaré puertas de bronce donde no se puede entrar, y cerrojos de hierro que nadie podía hacer pedazos, los haré pedazos, dice. Y dice así la palabra del Señor. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Te daré los tesoros, los tesoros. Dios no llama a una persona a una magnitud de ministerio de estos. Primero, si no le cree, no lo llama realmente. Segundo, si no cree que Dios va a hacer la obra, que Dios va a hacer lo que está diciendo. Y tercero, si no cree que Dios lo va a usar para lo que está diciendo la Escritura o la profecía que han sido puestas delante. Ciro era un rey pagano, era el rey de Persia. Amén. Había sido colocado en el reinado de Persia, ¿cierto? Pero Dios lo escogió. Y cuando leímos ahorita que en la profecía dice, Él será mi pastor, porque aquí lo está diciendo, ahorita lo vamos a leer o mañana. Dice, Él será mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Usted a Dios no le puede desobedecer porque quiera. Usted no le va a poder desobedecer a Dios. Entonces, siempre que hemos sido llamados por el Señor, una de las características más grandes es aprender a tomar el llamado y aprender a servirle a Dios. No, es que yo tengo miedo, es que no sé cómo hacer, es que yo ni cómo es eso. Ah, tranquilo. Dios dijo, Él será mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y él era un rey pagano, pero más sin embargo, Dios lo escogió. De esa manera lo escogió Dios para que él fuese llamado para servir. Y se cree que entonces desde ahí, de toda esta historia, es donde nace el judaísmo, la historia del judaísmo, porque este hombre fue usado. Mire, ningún pagano, casi nunca, pues es muy contados. Tenemos un amigo que nos contaba una historia. El amigo vino el año pasado y nos visitó. Él es de Brasil. Y él nos dijo, una pareja, estos no son paganos, estos son cristianos, una sola pareja de empresarios de mi iglesia nos construyeron el templo. El templo se llama en Salvador Bahía, se llama la iglesia Alfa y Omega. Un templo espectacular construyó esta pareja para la gloria del Señor. Construyeron la casa de Dios, un templo nuevo, grande, hermoso. Dios puede colocar a cualquiera, escúcheme bien, Dios puede colocar a cualquiera para que haga la obra, para que construya, para que pueda poner su grano de arena, para que Dios se glorifique. ¿Hay algo imposible para el Dios que usted y yo creemos? No, nunca lo habrá, porque Él dice acá, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te llamó por tu nombre. Amén. ¿Qué tiene que cambiar Dios en la vida del ser humano? ¿Qué tiene que cambiar Dios en tu vida? ¿Qué tiene que cambiar Dios en tu historia? ¿Qué te tendrá que cambiar el Señor para que tú puedas creerle a Él y puedas creer que Dios te llamó con un plan, que Dios te llamó con un propósito? Mano, yo no tengo propósito, yo no tengo plan, mi vida es así, yo la vivo de esta manera. No, hay que vivirla de acuerdo a la manera de Dios, porque ahí es donde está el llamado y el secreto. Lo dije este domingo lo dije en mi congregación cuando estaba predicando. Lo dije, este segundo semestre, Dios va a cumplir su palabra sí o sí, así el mundo esté convulsionado. Así hoy se hayan celebrado tantos años de la bomba de Hiroshima. Así hoy se estén celebrando
años de cumpleaños de tal país, de tal nación, o se estén por celebrar juegos internacionales y donde la gente va a ir y va a competir. Así el mundo esté convulsionado. Dios dijo que iba a cumplir su palabra y su palabra la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo por los siglos. Pastor, Él lo hará conmigo. Si usted dispone su corazón, Él lo hace con usted. Si su familia dispone su corazón, Él lo hace con su familia. Pastor, ¿cuándo tengo que servir a Dios? Cuando ya esté cuchito, viejito, cuando ya no tenga fuerzas. Se la dejo a usted. Yo le serví a Dios desde que me llamó y todavía le sirvo y le seguiré sirviendo hasta el último día de mi existencia. Yo no sé si usted quiere simplemente servir a Dios cuando usted ya le pasen el cheque de su pensión. Pero lo más interesante de la vida es poder saber que si Dios me llamó y yo tengo un llamado para servir con amor a su obra, y el Señor me dijo que me respaldaba, que me llevaba de la mano derecha, yo le sirvo con amor. Los discípulos fueron llamados porque el Señor oró una noche y le pidió al Padre que le permitiera escoger, y escogió 12 que representan las 12 tribus de Israel, 12 que representan las 12 puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén, que son adornadas con joyas preciosas, con todas las mejores joyas. Dios está llamando hombres y mujeres para que vengan a su servicio, y Él abrirá puertas. No tema, no le dé miedo. No, a veces creemos que amar a Dios y servir a Dios es una cosa que puede cansar, pero al rey Ciro no le cansó y sabía que tenía que gobernar al pueblo, pero también tenía que servir a Dios, porque Dios dijo: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Pero ¿cómo así? Él era un rey, pero Dios dijo que era pastor, porque Él pastoreó al pueblo mientras construyeron y lo cuidó al pueblo de Dios. Ese era el encargo de Dios para Ciro. Eso es lo que estamos leyendo. Verso 5, ¿cierto? No es para avanzar, pero nos quedamos en el verso 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conoces. Ceñir es lo mismo que enseñorear. Ceñir es lo mismo que poner en cintura. Ceñir es lo mismo que colocarse un cinto de cuero, como lo hacen los levantapesas, para poder sostener en firme su fuerza y poder triunfar al levantar las pesas. Nosotros somos ceñidos por el Señor para que no actuemos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza. Y dice aquí: y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿No le parece espectacular? Dios llama a hombres y mujeres que no le conocen y los está llamando porque a los hombres y mujeres que Dios quería llamar, están diciendo no, 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 y me dedico a mi trabajo, y me dedico a la plática que me gano en la empresa, y me dedico a lo único que Dios, a estar bajo una supervisión de un jefe o de una jefe o de tal. No. Si Dios no te llamó solamente a eso, sino que Dios te llamó y te puso en el servicio de la casa y te puso, eso es una honra. Es una honra, pero por el llamado que Dios te da. Y Él dice: te ceñiré. O sea, si usted no quiera, si Ciro no quería, Dios ya dijo que Él le iba a servir y lo puso a servir. Cuando fue dividido el reino, las oraciones de Daniel cobraron impacto. ¿Por qué? Porque las oraciones de Daniel, yo creo que Daniel oró y oró y oró tanto que Dios permitió que el pueblo fuera liberado, le envió estos reyes. Él tuvo que servir al rey Ciro de Persia, un hombre de Dios, un príncipe. Pastor, pero es que él era Daniel. No, es usted y soy yo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es que nosotros también podemos servir al Señor, porque el Señor nos va a ceñir, aunque no le conozcamos. Y Él va a llamar. No se le aterre esto, no se le asombre y atérrese de esto. Él va a llamar a quien usted nunca en la vida pensaría que Él llama para que le sirva de corazón. Tan sencillito como eso. Porque a veces creemos que esto es religión. A veces creemos que esto es un movimiento más. Y nosotros no estamos ni en una religión ni en un movimiento, sino que nosotros tenemos un estilo de vida con Jesucristo, que nos llamó a una vida nueva, que nos dice en su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
esta palabra que predicamos y esta palabra que hablamos del rey Ciro de Persia es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque Dios cumplió todo lo que le dijo a un rey. Y el rey, ¿qué pensaría? Pues que yo tengo que gobernar las naciones, los campos, las ciudades que tengo. ¿Cómo me voy a encapar? No, este hombre hizo lo que Dios ya había profetizado sobre él. Y una de las cosas importantes, le dijeron, pero él sí podrá hacer. Y él dijo, él será mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Quién es el del deseo? Dios. ¿Y en dónde lo pone? En tu vida, en tu corazón, porque a Dios no le olvida que te llamó a ti. ¿Y sabe qué dice más la Biblia? Para que usted y yo no tengamos excusa. Que nos llamó desde el vientre de la madre. Amén. Desde allí nos escogió. Amén. Y nosotros queriendo ir como el cangrejo hacia atrás. Y el Señor, no, avanza, avanza. Te quiero ver hacia adelante como el sapo. ¡Pum! El sapito salta, pero nosotros queremos como el cangrejo. Caminando torcido y hacia atrás, renunciándole al Señor. Y la Biblia dice que ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es digno de servir al Señor. Vamos a orar, vamos a entregar al Señor cada petición. Hay peticiones que han llegado a nuestro espacio 324-618, es la línea de oración 324-618-4677, y vamos a estar orando por esas peticiones que el Señor está permitiendo que sean colocadas, ¿cierto? Amén. Que sean colocadas. Desde México nos escribían que si podíamos seguir pidiendo a Dios por una necesidad de ellos, desde Monterrey, México. Amén. También nos escribían desde la familia de Barbosa y también de la hermana Nora y de la hermana Mariela. Y vamos a entrar en estos tiempos de oración para ellos.